Mensaje de esta tarde titula Jesucristo limpió el templo. ¿Por qué el Señor comunica este mensaje el día de hoy? Orando al Señor y pidiéndole, Señor, ayúdanos. Ahora nos enseña, el templo fue puesto con propósito, se edificó con propósito. Originalmente, desde el Antiguo Testamento, ahora nos enseña en el libro de Éxodo, capítulo 40, que Dios dio instrucciones a Moisés para que construyera un tabernáculo. Era lo que se llama el lugar donde la presencia de Dios manifestaba. Era el lugar que Dios usó para que los sacerdotes ministraran ahí en el tabernáculo. Fue construido el tabernáculo de una manera especial, materiales especiales, fue construido con instrucciones específicas de parte de Dios para su pueblo. Moisés obedeció a Dios y construyó el tabernáculo de la palabra. El pueblo venía y traía las ofrendas, traía todo tipo de materiales como Dios dio instrucciones, y construyeron y edificaron el tabernáculo para el servicio del Señor. Ahora nos enseña en el libro de Levíticos, ya que fue construido el tabernáculo, que fue el templo, podemos decir, que Dios usó para manifestar su presencia. La presencia de Dios habitaba de una manera especial en ese lugar. Si tú lees el libro de Éxodo y entras después en Levítico, te vas a dar cuenta que cuando Moisés y el pueblo del Señor comenzaron a hacer los sacrificios y las ofrendas al pueblo, la palabra promete que la presencia del Señor se manifestaba de tal manera que todo el pueblo se daba cuenta que era un lugar especial. Una nube es la palabra que cubrió todo ese lugar, el tabernáculo, y toda la gente sabía que ese lugar era un lugar especial. Dios le dio instrucciones a los levitas después, a Aarón y sus hijos. Les dio instrucciones específicas cómo conducirse en el tabernáculo, qué áreas, ya qué áreas entrar y qué lugares entrar, cuándo se necesitaba entrar. Incluso, Señor instituyó y mandó que ciertas personas iban a ser los guardas de ese lugar, iban a cuidar esas áreas. Y Dios le advirtió al pueblo y le dijo: si alguno de los hombres que no son llamados a estar cerca del tabernáculo, a estar cerca del lugar donde mi presencia se manifiesta, si alguno de ellos se acerca, va a morir, dijo el Señor. Va a morir. Prohibió que se acercaran a ese lugar. Tiempo después, el Señor levanta un hombre con un corazón, dice, conforme al Señor. Y ese hombre quiso construir un templo especial donde la presencia de Dios se manifestara, así como lo hacía en el tabernáculo. El tabernáculo era movible. Si usted ves el libro de Éxodo y Levítico, te das cuenta cómo fue construido el tabernáculo, el primero. Lo construyeron, lo levantaron como tipo carpa, lo levantaron de una manera especial, pero era movible. Lo desarmaban y a donde quiera que el pueblo iba, lo volvían a poner otra vez nuevamente el tabernáculo y continuaba el Señor con el pueblo siempre. Así era el Señor como manejaba con su pueblo. David fue el hombre que quiso edificar un templo para el Señor, un templo en el cual no tenía que ser movible, un templo en el cual pudiera estar todo el tiempo ese lugar ahí y la presencia de Dios se manifestara. Tú lees la historia, da seguimiento, nos damos cuenta que Dios le dijo a David: no, tú no vas a construir un templo, tú no vas a edificar un templo para mí, porque tus manos han derramado sangre. Tus manos han derramado sangre, mucha sangre, y yo no quiero que alguien así construya o edifique un templo para mí. Pero la bendición y la promesa, la bendición, tu hijo va a edificar
un templo para mí. Y así fue. La palabra nos enseña que Salomón edificó el templo para el Señor. En el libro de Reyes capítulo 6 nos habla que fue el primer templo edificado. Y fue un templo hermoso, como nunca lo ha habido antes. El templo donde la presencia de Dios se manifestaba, donde los sacerdotes venían y ofrecían sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, donde se hacían, hermano, cosas específicas, purificación, sacrificios, comunión con el Señor. El templo es especial. Ese templo fue destruido, si sigue la historia, lo destruyeron. El pueblo de Israel fue cautivo y toda la historia, el templo fue destruido. Y después Dios levantó a otro hombre, profeta, el profeta Ageo, y Ageo recibió instrucciones de parte del Señor para que el pueblo de Dios volviera a reedificar la casa del Señor, o sea, el templo del Señor. Y fue hecho. La historia continúa y ese templo fue años y años después. Volvieron a hacer algunos arreglos a ese templo. El templo que Dios le dijo a Ageo que comunicara al pueblo que reedificara Zorobabel. Ese templo no se comparaba nada con el templo primero, el segundo de Salomón. Primero el tabernáculo, el templo, Salomón. El segundo no se comparaba nada con el primero. El tercero, Herodes, un rey, arregló un poco más el templo que años después que Jesucristo murió y fue al cielo, fue destruido. ¿Por qué tanto templo, pastor? ¿Por qué hablamos de tanto templo? Porque el templo del Señor es importante y fue, hermano, edificado con propósito. La palabra nos enseña que tú y yo somos el templo hoy del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios mora. Pero el Señor, donde hay un grupo de personas creyentes y se reúnen, se considera como la casa del Señor. Muchos dicen es el templo del Señor. Sabemos que somos el templo nosotros, donde mora el Espíritu Santo, pero sí le podemos llamar templo, que es la casa donde el pueblo del Señor se reúne, el templo del Señor. Y el mensaje aquí el día de hoy es: ¿qué piensa Jesús de la casa del Señor? Donde se reúnen los creyentes, donde se reúne la iglesia, donde se preparan ofrendas, donde se ministra al Señor, donde se exalta el nombre del Señor. La palabra nos muestra en el libro de Juan que Jesús venía, entró, ahí dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua, la celebración que se hacía cada año de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, donde estaba el templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Fíjese la fotografía. Jesús viene y el lugar el cual era considerado la casa del Señor, donde los hombres y mujeres tenían que estar haciendo reverencia al Señor, tenían que estar haciendo alabanza, adoración al Señor, presentando ofrendas al Señor, en el cual tenía que estar la gente reverenciando. Esa es la palabra, que la gente había olvidado, hermano, o había menospreciado, o le había perdido interés a la casa del Señor. Porque lo primero que Jesús notó en ese lugar no fue tanto que la gente estuvo reverenciando ahí en el templo. Lo que notó Jesús fue que la gente estuvo ahí sentada haciendo negocio en la casa del Señor, vendiendo en la casa del Señor. Ovejas, bueyes, hombres con sus puestos cambiando ahí moneda por otras cosas, cambistas que se llaman. Cambiaban una oveja que no era muy buena por una oveja buena y a otro la daban para el sacrificio. Jesús entra y mira en la casa
que era considerada casa del Señor, y mira una fotografía que lo puso y lo hizo que se enojara el Señor Jesús. ¿Por qué se enojó el Señor Jesús? El templo representaba en ese momento lugar santo, lugar especial, instrumento especial del Señor. En el templo se llevaban a cabo sacrificios, servicios especiales, limpiezas, comunión con el Señor, purificaciones. El templo fue establecido con propósito, hermano, lugar de comunión con el Señor, lugar de oración. Y Jesús no miraba eso en el templo. Jesús miró, la primera fotografía que Jesús miró era, Jesús miró que había necesidad de limpiar el templo, la casa del Señor. ¿Qué fue lo que Jesús encontró? Ahí la palabra nos enseña. Jesús encontró un problema, y eso fue la gente ahí sentada, sin preocupaciones, sin honrar, sin reverenciar la casa del Señor. Lo hicieron muchas veces a tal grado, me imagino, que se acostumbraron a hacer negocio en la casa del Señor. Se acostumbraron a tomar la casa del Señor para hacer negocio, hermano. Y eso es triste. La palabra dice que Jesús se enojó. Al instante que Jesús mira eso, que la gente no reverenciaba su casa y que no estaba en la casa del Señor con el propósito indicado, lo que Jesús hizo, dice la palabra, que agarró unas cuerdas ahí, imagino, de los animales que estaban amarrados ahí, no se las agarraría, la palabra nos dice, agarró unas cuerdas, como unos tipo látigos, y comenzó, dice, a echar fuera a todos los animales, a todos los que estaban ahí, volteó las mesas de los negociantes, los echó a todos fuera y les dijo que la casa de mi Padre es una casa especial, con principios y propósitos especiales. ¿Cuál? Reverenciar al Señor, comunión con el Señor, oración al Señor, santidad en la casa del Señor. Y eso fue lo que Jesús no miró en ese momento. Jesús enojado empieza a impulsar a toda la gente yendo para afuera, y toda la gente, imagino, cayéndose y yendo para afuera corriendo, las mesas tirando, todas las mesas de Jesucristo enojado, y toda la gente brotada, cogiendo sus cosas, queriendo recogerlas, y Jesús con los látigos ahí en la mano, con los lazos, decía, fuera, fuera, decía, los echaba todos fuera. Imagínense esa fotografía, hermano, imagínense la fotografía esa. Jesús encontró un problema. No tanto que estuvieron negociando, fue feo, sí fue feo. Pero imagino que también lo que Jesucristo vio, que esa gente que podía estar ahí en el templo a la hora del servicio, reverenciando y estando ahí adorando y posándose al Señor, ofreciendo sacrificio, lo que estaba haciendo, estaba sentada en sus mesas, viendo pasar el tiempo, y viendo cómo la gente venía y cómo hacía sus sacrificios, ofrendas, y esperando hacer ahí el negocio en ese lugar. ¿Y sabe qué? Esa gente se le olvidó por completo que la casa del Señor era para reverenciar al Señor. Era una fiesta que se acercaba, desde la palabra, la fiesta de la Pascua, en el cual, como el templo del Señor estaba en Jerusalén, mucha gente de Galilea, de Judea, de otros lugares vecinos, venían, porque subían al templo para adorar, para ofrecer, para celebrar la Pascua, la fiesta. Venían multitudes de gente para ese lugar, y lo primero que la gente ahí en el templo pensaba era: ¿cuánta gente va a venir para hacer negocio con ellos? ¿Cuánta gente va a venir para negociar con ellos? ¿Cuánta gente va a venir a este lugar de muchas regiones? Vamos a prepararnos para hacer negocio ahí en la casa del Señor. ¿Sabe qué? Eso era el pensamiento de ellos. Negocio en la casa del Señor. ¿Te suena parecido a algo así el día de hoy? ¿Te suena parecido como hoy la gente en la casa del Señor busca cómo hacer negocio con el pueblo de Dios, cómo hacer negocio con los de la casa del Señor? Pastores que impulsan a la congregación a vender cosas, pastores que van vendiendo por las calles de sus congregaciones, en los eventos vendiendo cosas, antes de que preocuparse por honrar y bendecir el nombre del Señor. Iglesias que se preocupan solamente por negociar, por vender, iglesias que hacen eventos para sacar beneficio, hacen conciertos grandes. No hay nada de malo hacer conciertos grandes cuando lo haces con el corazón para honrar a Dios.
Y no hay nada de malo en eso, pero cuando detrás de todo eso está la avaricia, el negocio, el cuánto voy a ganar yo, el que me va a beneficiar a mí, eso es lo que Jesús veía en ese momento. No veía a la gente honrando a Dios en la casa de Dios, veía a la gente aprovechando cómo beneficiarse de la casa del Señor. Eso fue lo que impactó la vida de Jesús. Gente que estuvo planeando hacer negocios de los más grandes, hermano. Alguien que sirve en la casa del Señor o busca hacer la obra del Señor, no va a buscar hacer negocio en la casa del Señor. Eso tengo por seguro, que el Espíritu Santo no te va a impulsar a hacer eso. La gente nos rechazó a nosotros en un evento la semana pasada, porque dijeron, si ustedes vienen al evento tienen que vender algo, porque si no, no nos queremos en el evento. Le dije, no queremos participar en su evento, porque no vamos a ir a vender en su evento. Si vamos a ir a ese evento va a ser para bendecir a la gente, va a ser para dar lo que hemos dado cada año. Cada año hemos ido al evento del Festival de Niños y hemos ido para bendecir a la gente. Hemos estado ahí, hermano, con inflables, hemos estado con regalar todo lo que llevamos, arroz con leche, palomitas, aguas, todo lo hemos regalado, hemos dado la palabra del Señor en ese lugar y hemos hecho la obra del Señor. Es lo que Dios quiere, hermano, que busquemos cómo honrar a Dios, hermano, solamente en la casa del Señor, donde quiera que estamos. Nos dijeron, no vienen al evento porque si vienen vendan, porque las iglesias se quejaron de ustedes. 3 iglesias se quejaron de nosotros, que ellos no vendieron nada porque la iglesia no estaba regalando las cosas. Qué triste, hermano, que el pueblo de Dios siga como en ese tiempo, buscando hacer negocio con la gente, en lugar de predicar el mensaje de Jesucristo en esas multitudes. Porque en ese lugar van miles de personas, hermano, para pasar un tiempo con su familia. En ese lugar van miles de personas para buscar un compañerismo. ¿Y qué es lo que la iglesia del Señor hace? Va y vende a otra gente para beneficiar para la iglesia del Señor, como ellos dicen. Es para el fondo de la iglesia. Como que Dios no puede proveer de otra manera. Dios lo puede hacer, pero dicen, voy a vender para el beneficio de la iglesia. Como que no pueden ir ahí y predicar el mensaje de Jesucristo y no van a estar vendiendo las cosas. Qué triste es eso. Jesús miró eso en ese lugar ese día. Miró gente en el templo buscando hacer beneficios. Gente buscando su propio beneficio, hacer riquezas a costa del reino de Dios, como mucha gente lo hace hoy en día. Pastores en la televisión predicando, televangelistas hablando, que se van a tu ofrenda de tanto dinero, pide el milagro que Dios lo va a hacer, y comienzan a decir, manda la ofrenda ahora. Eso es una mentira, hermano, porque Dios no va a vender el milagro. Dios no vende el milagro. Si Dios no te lo hace es porque Él no lo quiere hacer en tu vida, porque Él tiene algo para ti, un propósito. Si Dios no te sana es porque Él tiene propósitos para tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre no hace nada, el que hace la bendición es Dios. Y cuando alguien se atreve a decir públicamente, manda la ofrenda, porque tu bendición viene, es una mentira del diablo, esto es un engaño del diablo. Cuando la gente comienza a pedir a la gente al altar, ven, Dios me está diciendo que hay aquí una persona que va a dar $1000 para la iglesia, porque Dios lo puso en su corazón. Vengan aquí 5 de 1000 al frente, 5 de a $100 aquí, y Dios dice que sí, tú ven. Y la gente va, oh Señor, y pasa al altar para dar la ofrenda. Es un engaño, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Dios va a poner en ti el hacer por la buena voluntad, hermano. Si tú vas a dar la obra del Señor, vas a dar sin que nadie te obligue, sin que nadie te pida, sin que nadie te force. Cuando Dios te dice, ven y algo, va a ser en tu corazón, tú vas a ir a decir, Señor, gracias, sin que nadie sepa nada, tú lo vas a entregar a la obra del Señor porque Dios lo puso en tu corazón. Es una mentira del diablo. Cuando gente hace eventos para vender cosas, hermano, eso es una mentira también, hermano, escúcheme. Hoy Dios quiere que la iglesia sepa que la casa del Señor es para reverenciar al Señor, para honrar al Señor y para hacer lo que el Señor llamó a hacer a la iglesia, hermano. Mentira del diablo, que la gente viene al altar y que ven al altar rápido, tira tu dinero al piso, yo voy a pasar sobre el piso ahí para traer el dinero y Dios te va a multiplicar ya todo lo que pusiste. Saca el billete de la 100, ahorita te lo digo, ponlo enfrente de ti, abre el billete. Y mucha gente saca su billete y dice, billete, multiplícate. Es una mentira del diablo, hermano. Eso es una falsedad, es un show. Eso no honra a Dios. Aunque por fuera es una apariencia, pero por dentro, hermano, dice la palabra, porque Jesucristo dijo a los falsos profetas y falsos maestros, le dijo, sepulcros blanqueados, por fuera están llenos y alumbran, pero por dentro están, ¿qué? Muertos, dijo Jesús. En aquel día,
dice el Señor. Muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos esto, en tu nombre hacemos milagros, en tu nombre hicimos señales. Pero va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, porque nunca te conocí, porque por causa tuya, falso, por causa tuya, hipócrita, por causa tuya, 100 de mis ovejas se fueron al mundo, por causa tuya, hombres y mujeres no vinieron más a la iglesia, por causa tuya, hombres que pudieron haber venido a servirme se alejaron, porque los dañaste, los lastimaste, los heriste, los robaste, hiciste lo que te daba la gana con la autoridad que te fue entregada. Apártate de mí, porque mi comunicación tenías conmigo, todo era solamente apariencias. Aunque tú no creas, la palabra se nos enseña que va a haber hombres que van a venir y supuestamente ante los ojos de las personas son, wow, mira qué poder y autoridad, pero ante los ojos de Dios no hay una comunicación sincera, porque si no, que si tú lo hubieras escrito en la palabra, no lo hubiera dicho. Jesús vio ahí las multitudes que buscando el beneficio, buscando el beneficio. Cuando alguien busca el beneficio, tú te vas a dar cuenta, porque el Espíritu Santo va a comenzar a dirigir como hijo de Dios. ¿Cuándo es? Cuando es un mover del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es? Cuando no es un mover del Espíritu Santo. No hay nada malo pedir ofrenda. No hay nada malo decir, si Dios te dirige pedir una ofrenda, no hay nada de malo pedirlo. Pero si no te dice nada, mejor no lo hagas, porque Dios te está diciendo que lo hagas. Ofrenda es buena. Yo digo, aquel que quiera ofrendar, venga y traiga su ofrenda, Señor. Iglesia Comunidad no pide ofrendas. En la vigilia me dijeron, pastor, no va a pedir ofrenda. Le dije, hermano, Dios me ha dicho que pida ofrenda. Yo sé que Dios va a bendecirnos. Es que muchas iglesias lo hacen, pastor. Dios no me ha puesto que lo haga, entonces no lo va a hacer. Pastor, pero la iglesia, pastor, pero esto. Hermano, Dios va a proveernos de una manera u otra, va a suplir las necesidades. Porque el pueblo está cansado de que la gente esté siendo robada, hermano, de muchas maneras. Cuando Dios te dice, haz algo, hazlo. Si te dice, no lo hagas, no lo hagas. No seas falso. No imites a otras personas. No quieras hacer lo que Dios no te dice hacer. Gente me ha dicho, pastor, ¿por qué usted no hace esto en el altar? ¿Por qué usted no hace esto otro? Porque Dios me ha dicho que lo haga. Y Dios me dice que lo haga, lo voy a hacer. Pero si no, no lo voy a hacer. Porque estoy cansado de la gente de los púlpitos. Manipula los altares. Eso es triste. Es lo que pasó aquí en la casa del Señor. Gente no estuvo honrando la casa del Señor. Y Jesús estuvo enojado con ellos. Porque el templo ha sido edificado con propósitos específicos. Esta casa, esta iglesia fue construida con propósitos específicos. ¿Para qué? Para que la iglesia, el pueblo de Dios, se reuniera con el propósito importante de honrar y glorificar el nombre del Señor. Es la primera razón por la cual el pueblo de Dios se reúne. Si lo hace por otra razón, está mal el pueblo de Dios. Primera razón es para honrar el nombre del Señor Jesús. Y hay más que voy a dar más adelante. Pero Jesús estuvo molesto con esa gente. Jesús encontró un problema en la iglesia y se los presentó a ellos. Le dijo, fuera, a un lado, malhechores. Hicieron negocio en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque era un lugar donde toda la gente venía, donde las multitudes venían. Aunque tú no quieras creer, hermano, leer la palabra. Cuando la gente venía a la iglesia, al templo, viajaban desde ciudades largas, hermano, en camellos, en caballos, como vinieran a la casa del Señor. Venían, viajaban distancias largas para venir y presentar su ofrenda al Señor y para honrar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Y la gente venía, hermano, con un corazón para rendir al Señor. Y la gente en el templo estuvo tomando ventaja de esas personas. Tomando ventaja. Es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque Él estableció algo importante para su casa, hermano. Casa de bendición, es lo que dice el Señor. Jesús exhortó a la casa, a toda la gente le dijo, la casa de mi Padre es para servicio de la comunidad, para servicio de sanidad, para servicio de consagración, para servicio de santidad, para servicio de administración, para servicio de hacer la obra de mi Padre y únicamente la obra del Señor. De lo contrario, Jesús hubiera entrado, hubiera visto a la gente ahí y hubiera dicho, hey, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Entrado a la casa del Señor, pero no hizo eso. Echó a todos una exhortación y a golpes. Una pregunta, mis hermanos.
escuchando lo que acabamos de escuchar, y si Jesús entrara por la puerta y comenzara a preguntarte directamente, ¿a qué has venido a mi casa el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús entra a la casa ahorita, físicamente, espiritualmente está, dice la palabra, pero entrara físicamente caminando y se sentara al lado de ti, ahí donde estás, y te dijera, ¿a qué has venido a mi casa el día de hoy? ¿Con qué propósito veniste a mi casa el día de hoy? ¿Cómo viniste a mi casa el día de hoy? ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí en mi casa el día de hoy? Si te preguntara cuál fue tu respuesta el día de hoy, maestro, perdóname, Señor. ¿Qué motivo nos impulsa para venir a la casa del Señor todas las veces que venimos? ¿Venimos a la casa del Señor para cumplir requisitos? Porque para tú digas que hoy sí quiero la iglesia, si no vas a estar llamando por teléfono, hermano, te extrañamos a la iglesia, ¿por qué no venís hoy? Ese pastor no sabe que yo estoy ocupado los domingos. Si supiera lo que yo tengo, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Él sabe perfectamente. Para cumplir requisitos venimos nada más el día de los domingos a la iglesia, para que nos vean los hermanos y digan, el hermano vino hoy. Para cumplir requisitos vienes, o para aparentar, porque apariencia no sirve para nada. La iglesia de ese tiempo era la apariencia de Jesucristo dijo. Apariencias. No juzguen por las apariencias. Porque en el tiempo estábamos sacerdotes postrados ahí, oh Señor, caminaban con su incienso, y se hacían ahí el incienso. Pero Jesucristo les dijo, han olvidado lo principal. Están huecos por dentro. Razones falsas, sacrificios falsos, comunicación falsa, comunión falsa, vacío. ¿Vienes a la casa del Señor para aparentar solamente? ¿O para criticar? ¿O para ver cómo están los hermanos? ¿O vienes a la casa del Señor hoy con la intención incorrecta? Dios conoce nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Sabe por qué razón venimos a la casa del Señor? ¿O venimos a la casa del Señor por conveniencia? ¿Para ver qué la iglesia puede darme? ¿O cómo puedo beneficiarme de la iglesia o de los hermanos? ¿O qué la iglesia puede hacer por mí? ¿Cómo venimos a la casa del Señor? La intención es importante. El pensamiento es importante. Tenemos que tener en nuestra mente el pensamiento, cuál es la razón por la cual venimos a la casa del Señor los días domingos. Porque venimos a la casa del Señor los días miércoles, a la casa del Señor los días jueves. Tenemos que saber por qué venimos a la casa del Señor. No venimos solamente para ganar un requisito, o por conveniencia, o porque Dios nos puede hacer, ayudar. Alguien me dijo una vez, pastor, está haciendo mal. Recibo esa exhortación. Le dije, explícame en qué momento. Y me dijo, he visto que ha venido a la iglesia un hermano que le está ayudando con alguna despensa porque no está trabajando. Tuvo una situación médica, estuvo sin trabajar por algún tiempo y ha venido a la iglesia constante. Antes no venía a la iglesia, digo, así como hoy, pero nomás necesita de la iglesia y da despensa y él viene a todos los servicios. Pero en cuanto se recuperó y dejó de ya trabajar otra vez, ya no vino a la iglesia. Tiene tiempo que no viene a la iglesia. Le dije, hermano, está bien, no te preocupes. Porque la casa del Señor, para eso está. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo de Dios. Y lo vamos a seguir haciendo nosotros como hijos de Dios. Vamos a seguir supliendo la necesidad de la persona que necesita, porque lo hacemos con un corazón sincero. Vamos a seguir ayudando a la gente que necesita, porque lo hacemos con un corazón verdadero y real, sin hipocresía, sin esperar nada a cambio. Lo hacemos con un corazón sincero, como Jesucristo nos dijo que lo hiciéramos. Que amáramos al prójimo, que viéramos al prójimo. Y le digo, no te preocupes, hermano, porque nuestro corazón es sincero. Y Dios va a tratar con esa persona de una manera u otra. Va a levantarlo de una manera u otra, enseñarle los principios y razones importantes. No te preocupes. Y comenzar a enseñarle con la palabra. Cuando tú haces algo, hazlo como para el Señor, no como para otras personas. Cuando tú haces algo, hazlo no para quedar bien con la gente, sino para qué? Para quedar bien con el Señor. Cuando tú bendices, haz como si estás haciendo para el Señor.
Cuando tú trabajas, hazlo para el Señor. Cuando tú sirves para el Señor, hazlo para el Señor, porque para Él lo haces. Porque si lo haces por aparentar, hey, ahí se acabó el asunto. Y voy a seguir haciendo lo que puedo hacer. Voy a seguir ayudando a la gente que pueda ayudar. Voy a seguir dando a los que pueda dar, cuando Dios me dice que dé. Voy a seguir haciendo lo que Dios me impulsa a hacer, porque para eso me ha puesto el Señor, para dirigir su casa, su iglesia, y lo vamos a seguir haciendo. De lo demás, no te preocupes, porque Dios se encarga de lo demás. Haz la parte que te corresponde, y Dios se encarga. ¿Ves, pastor? Perdón. No te preocupes, hermano. Señor es fiel. ¿Por qué razón venimos a la casa del Señor? ¿Por conveniencias? ¿O por la ayuda? ¿O por qué razón venimos a la casa del Señor? ¿Saben? La palabra nos enseña que la casa del Señor fue establecida con propósito. Y tú vas a leer algunos de ellos. Hay muchos, pero algunos de ellos que quiero que tú escuches el día de hoy. ¿Por qué razón venimos a la casa del Señor? ¿Por qué razón lo hacemos? Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 35, rápidamente. Éxodo 35. Mira lo que dice la palabra que nos enseña ahí en Éxodo 35. Éxodo capítulo 35. ¿Tenemos ahí? Antes de venir a la casa del Señor, tienes que escuchar esta palabra primero y meditar en ella. Antes de llegar a la casa del Señor, dice capítulo 35 del libro de Éxodo. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera. Moisés convocó, llamó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. ¿Qué quiere decir? Apartado. Trabajará 6 días y el día séptimo apartado para el Señor. Dice aquí: día de reposo lo vas a nombrar para Jehová. ¿Para quién? Para Dios. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No doy, pastor, porque la palabra dice, hermano. Dios le dijo al pueblo de Israel esas palabras. Estamos en el nuevo pacto, pero el nuevo pacto es bajo, hermano. Déjame decirte: pacto antiguo, sacrificio de animales para el perdón de los pecados, la de Dios. Pacto nuevo, sacrificio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pacto antiguo fue anulado. Pacto nuevo es Jesucristo, solamente en ceremonias. Pero en mandamientos, hermano, pacto nuevo queda vigente. 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no darás ídolos, y comienza a decir todos los mandamientos y leyes vigentes para el día de hoy. Ceremoniales se anularon, porque Jesucristo cubrió esa área. Ceremoniales. Dice la palabra aquí, capítulo versículo 3: no encenderás fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Hagan eso, y de instrucciones específicas. Vayan conmigo a Isaías 58:13. Isaías 58:13. Tiene que ver con eso, pastor. Yo le digo al pueblo al inicio que guardara, trabajara 6 días, guardara el séptimo. Miren Isaías 58, verso 13. Dios levanta a Isaías y le dice: di a mi pueblo esto: si retrajeres del día de reposo, o sea, del día de descanso, si te trajeres del reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo, que dice, te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, dice el Señor. Dios le dice a Isaías: dile a mi pueblo que si retrajere, es decir, que se hiciera para atrás su pie del día de reposo, y no hiciera en ese día lo que acostumbra hacer su voluntad de él, lo que su pensamiento le indica,
y nombrar ese día especial para mí y me honrar en ese día, honrar en mis caminos, honrar en mi palabra, yo derramaré de él bendición, dice el Señor. Antes de venir a la casa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Meditar por qué venimos a la casa del Señor. ¿Cuál? El día de reposo es el día para el Señor, hermano. El día para el Señor, el día de reposo. Pero el día de hoy, hermano, es entregado para el servicio del Señor, porque la palabra así lo dice. 6 días trabajarás si quieres, o si puedes, o lo vas a hacer. Pero el séptimo, el día va a ser apartado para mí, dice el Señor. Entonces, antes de que vengas a la iglesia el domingo, tu pensamiento tiene que estar listo para el día domingo, la iglesia, el servicio del Señor. Tienes que pensar desde antes de la semana, prepararte para el día del Señor, estar aquí en la casa del Señor para honrarle y para bendecir su santo nombre, hermano.